Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión traemos para ustedes el testimonio, la historia de una pareja muy especial. Nos acompaña el hermano Gravin y su esposa Sarai desde la hermosa Costa Rica, y ellos nos van a compartir cómo el Señor les ha traído, bueno, en el caso de la hermana, por primera vez a la Iglesia Católica. Ella nació en un hogar evangélico y toda su vida fue evangélica. Y en el caso del hermano Gravin, él fue católico, pero tuvo una etapa en la que tuvo algunas dudas, pero Dios le mostró por medio de los padres de la iglesia cómo la iglesia católica es verdaderamente la iglesia de Cristo. Bueno, no me voy a adelantar, hay muchos detalles. Y bueno, primero darle la bienvenida a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias a Dios, hermano José, todo bien, gracias a Dios. Perfecto, pues gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, yo voy a dejarles el espacio, que ustedes nos vayan compartiendo su historia, y y el espacio es de ustedes. Adelante, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Normalmente se les da el primer lugar para que comience las mujeres, pero en este caso lo acordamos que iba a comenzar yo porque digamos que fui yo el que comencé a dar los primeros pasos y después mi esposa me siguió, entonces para poder ir poniendo las cosas un poquito en contexto. Mi nombre es Gravin González, yo soy el hijo mayor de 7 hermanos, nací hace 42 años. Mis padres, don Lorenzo y doña Lidiet, católicos muy fervientes, que nos inculcaron la fe, y hasta donde ellos pudieron. En el caso mío, me bautizaron, hice la primera comunión, hice la confirma a los 15 años, y creo que a los 15 años ya fue la última vez que mis papás, pues me pudieron obligar a ir a misa. Después de eso, me alejé, en la etapa de adolescencia me alejé mucho de la iglesia, y básicamente esa fue mi juventud religiosa, por decirlo así. Terminé la secundaria, donde vivimos actualmente, estamos a unos 200 kilómetros de la capital, y yo me traslado a la capital para seguir estudiando. Me gradúo en una carrera técnica allá en la capital, trabajo un tiempo, pero a los 2 o 3 años de estar laborando en la capital, tengo la oportunidad de regresarme a vivir aquí a la pequeña ciudad de donde somos oriundos, originales de aquí. Entonces así es como yo llego aquí a mi pueblo otra vez, y vengo a trabajar a una empresa que es estatal, del gobierno. Y cuando llego es cuando conozco a mi esposa. Yo llegué en abril aquí a Tilarán y nos conocimos, y ahí comenzó la historia con ella, en este caso. Entonces le doy espacio para que ella cuente. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar acá. Bueno, mi nombre es Sarai Obando, tengo 38 años de edad, nací y crecí en un hogar evangélico, pentecostal. Toda mi familia básicamente es evangélica, y pues nunca había tenido ningún tipo de acercamiento a la iglesia católica, excepto por algún evento, algún matrimonio o alguna situación así, un funeral básicamente, pero crecí en un hogar totalmente anticatólico, ¿verdad? Donde uno le enseñan que la iglesia católica es idólatra, que es lo malo, y pues entonces así crecí yo. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia me alejé un poco, digamos, no iba mucho, no asistía mucho, tenía mis raíces evangélicas, pero no participaba mucho. Eso que uno llega a un punto en que uno sabe que tiene una religión, pero no la vive como debe ser. Así conocí a mi esposo, y bueno, después de un noviazgo bastante corto, decidimos casarnos, y pues mi esposo, como era católico y yo en ese momento no estaba como muy firme en lo que creía, pues acepté casarme por la católica.
Sin embargo, yo tampoco había pensado, o sea, nos casamos, pero yo creí que nos íbamos a casar por la iglesia evangélica porque había sido mi sueño de niña. Yo recuerdo que cada matrimonio que yo iba a la evangélica, yo soñaba con casarme en esa iglesia. Pero bueno, estaba tan enamorada de mi esposo en ese momento y pues yo dije, bueno, no, está bien, me caso por la católica. La verdad es que Dios está en todo lado. Y entonces me hicieron una catequesis un poco corta para que pudiera hacer los sacramentos, porque solamente tenía el bautismo, pero el bautismo era en la iglesia evangélica. Sin embargo, el obispo me entrevistó y me aceptó ese bautismo porque había sido trinitario, porque yo le dije, yo creo en ese bautismo. Entonces hice primera comunión y confirma, como en una sola, con una catequesis que me dieron, y con eso pude casarme por la católica. Sin embargo, digamos, fue solo como por cumplir un requisito, porque una vez que nos casamos, pues no estábamos asistiendo a nada. Al principio yo quería como que fuéramos, pero mi esposo no estaba muy interesado en asistir. Creo que fui un par de veces, pero después yo decía, igual no creo en esto, y yo sola mejor no voy. Entonces, por un tiempo dejé, no sé, un año o 2 años de que no íbamos a ningún lado. Y en ese tiempo empecé a sentir esa necesidad, ese vacío espiritual que uno empieza a sentir porque no tiene nada, ¿verdad? Y empecé a acercarme, bueno, mis conocidas, mis amistades eran evangélicas, entonces me empezaban a invitar a grupos de mujeres, actividades de la Iglesia Evangélica de Mujeres, y pues así me empecé a acercar una vez más a la evangélica, y llegó un punto que dije, me vuelvo de lleno a la evangélica. Y bueno, ahí fue un tiempo muy duro porque en realidad, bueno, amenazas hasta de divorcio porque mi esposo no quería. O sea, no íbamos a una, pero tampoco aceptaba que fuera la otra, ¿verdad? Pero yo me fui y empecé a ir y me involucré totalmente de lleno en la iglesia evangélica. Los últimos 14 años pude estar involucrada muy de lleno en grupo de mujeres, en la parte de ujieres, en la parte de dirección de los cultos, de la escuelita dominical. Entonces sí estuve muy metida de lleno en los últimos años en la católica. Pero sin embargo, hace como unos 5 años, mi esposo empieza a estudiar los primeros padres de la iglesia, empieza a investigar. Yo no sabía ni qué estaba investigando, en realidad él empezó a buscar cosas católicas, empezó a leer mucha información, y fue cuando empezamos a tener más problemas aún, porque si antes no compartíamos la fe, por lo menos él, digamos que me la respetaba. Yo iba con mis niños a la iglesia, no había como tanto confrontamiento a nivel religioso. Al principio, cuando regresé a la evangélica, sí, pero después de un tiempo él como que se tranquilizó, y pues yo iba y más bien lo invitaba a algunas actividades, y ahí de vez en cuando me acompañaba a una que otra actividad. Mi hija menor danzaba en la iglesia evangélica, entonces por ahí tal vez lo iba induciendo a que me acompañara, ¿verdad? O que había alguna actividad de matrimonio y se lo invitaba. Cuando dice que estuvo los últimos 5 años bien entregada, se refiere a la evangélica, ¿verdad? Es que dijo católica. No, mi esposo fue el que hace 5 años empezó a involucrarse a la católica, hace 5 años aproximadamente. Y ahí fue donde empezamos a tener problemas más fuertes, porque ya había un confrontamiento, ya le empezaba a decirme cosas sobre la iglesia evangélica, y yo defendía mi punto de vista, el punto de vista de él, y teníamos confrontamientos constantemente por el tema de la iglesia católica y la iglesia evangélica. Y ahí empezó la época más difícil. Sin embargo, era como el proceso en el que Dios nos iba a meter para llegar a donde estamos ahorita. Entonces, tal vez se cuenta otra partecita. Sí, como lo contaba mi esposa, bueno, y yo lo estaba contando antes, cuando yo vengo a Tilarán, comienzo a trabajar en la empresa en que estamos trabajando, la conozco a ella. Yo comencé en abril y nos casamos en un diciembre, fueron menos de 8 meses de noviazgo. Pero yo siempre lo digo no sé si en broma, pero es en serio, todo iba tan mal que cuando decidimos casarnos, yo estaba seguro de que nos íbamos a casar en la iglesia católica. Y ella estaba segura de que nos íbamos a casar en la iglesia evangélica. O sea, sabíamos que nos íbamos a casar. Yo en la iglesia católica y ella en la iglesia evangélica. Así de mal comenzó, cuando de pronto un día ella me dice, bueno, tenemos que ir a hablar con el pastor, o tenemos que ir a hacer las vueltas. Y yo, ¿con cuál pastor? Si yo no me estoy casando por la evangélica. Yo me caso por la católica porque era lo que había conocido de niño, de muchacho, pero era lo que yo conocía. Yo no conocía otra cosa. Y
y me había alejado hacía muchos años de la iglesia también. Entonces fuimos a hablar con el sacerdote dijo, bueno, tiene que hacer la primera comunión, tiene que confirmarse, y ella cumplió con los sacramentos para podernos casar, y nos casamos en un diciembre del 2003, ya hace 16 años, no sé cómo llegamos a 16 años, pero llegamos, gracias a Dios. Cuando nos casamos en la iglesia católica, y lo digo sinceramente, la idea mía era que cuando llegaron los hijos, yo no sabía si iban a llegar hijos, pero la idea mía era que cuando llegaran los hijos, mi esposa los educara en la iglesia católica, porque yo no tenía tiempo para andar en cosas de la iglesia, yo no quería nada con la iglesia, yo no quería ir a misa, ni en ningún grupo, nada que ver con la iglesia. Los domingos era para ver fútbol, para ver deportes o para ir a pescar, pero que mi esposa se encargara de ir a misa con los hijos cuando estuvieran así. Y con esa mentalidad fue con la que yo me casé, sinceramente. Me avergüenzo mucho ahora, pero así fue como lo que yo pensaba en ese momento. Cuando mi esposa decide volverse a ir a la evangélica, porque ella era evangélica y yo no la estaba apoyando para nada, entonces tuvimos muchos problemas, porque yo no quería que se devolviera a la evangélica, y ya teníamos a nuestro primer hijo, entonces comenzó a llevárselo a la iglesia evangélica. Yo no iba a nada, pero sí me molestaba que ella fuera a la iglesia evangélica. Entonces, así comenzaron muchos problemas durante muchos años, hasta que llegó el tiempo en que yo ya comencé a aceptar el hecho de que ella era evangélica, que iba a seguir ahí, y entonces ya yo también me comencé a tranquilizar un poco sobre el tema. Llegó nuestra segunda hija, igual yo eso sí le pedí a ella, que quería que lo bautizáramos en la iglesia católica. Ella aceptó bautizarlos en la iglesia católica y los bautizamos a ambos pequeñitos, los bautizamos en la iglesia católica. Pero después de ahí, y fue la última vez que ellos fueron a la iglesia, porque después siguieron asistiendo al culto normal, dominical, como siempre. Entonces, van pasando los años, y mi hija menor, que estaba en el grupo de danza de la iglesia donde iba mi esposa, ya por medio de eso, comienza mi esposa a decirme que tengo, o que los acompañe a ver las presentaciones de danza de mi hija. Y yo, pues, sin muchas ganas, pero ya me sentía comprometido, porque era la danza de mi hija, la presentación de mi hija, la que tenía que ir a ver. Entonces comienzo a asistir de vez en cuando, cada vez que mi hija tenía presentaciones, al culto donde mi esposa iba. Es un culto, es una iglesia bíblica pentecostal. Y comienzo a ver las diferencias que hay entre el culto evangélico y el culto católico. En el culto evangélico, después de la danza, digamos que era con lo que se empezaba el culto en algunas veces, después había hora y media de música más o menos. Un conjunto tocaba, un grupo que es de la iglesia, y era hora y media más o menos de música, con canciones muy muy bonitas, canciones en las que yo, sin ser evangélico, de pronto me daban ganas de levantar las manos como todos los que estaban ahí. Y son canciones que lo elevan a usted a un punto que usted se siente muy bonito. De pronto una canción que lo hace a uno como bajarse un poco, reflexionar, y le dan ganas hasta de llorar y ese montón de cosas. Yo con el tiempo comienzo a hacer esas comparaciones. Yo decía, qué bonito este culto versus qué aburridas son las misas. Entonces, ya yo para ese tiempo comienzo a preguntarme si tal vez en esas iglesias estaba Dios. ¿Cómo estaba yo seguro, cómo estaba la gente segura de que solamente en la iglesia católica, que era lo que yo había conocido alguna vez? Y yo me preguntaba, ¿será que solo en la iglesia católica está Dios? ¿Y si está aquí también? O ya yo me decía, Dios está en todas partes, entonces esto no es
no es malo estar aquí, y además, qué bonito se siente, qué diferencia, porque yo comencé a hacer eso, a comparar una cosa con la otra. Así estuve un tiempo, asistiendo, y haciendo este tipo de comparaciones, hasta que un día ya yo me planteo seriamente el hecho de que yo necesitaba ir a alguna parte, necesitaba congregarme. Ya yo comencé a sentir la necesidad de congregarme. Ya tenía, no me acuerdo, 36, 37 años por ahí de edad, y ya yo decía, yo necesito ir a alguna parte. Yo sentía esa necesidad. Y el culto al que se estaba asistiendo, muy pocas veces, pero sí era lo que estaba asistiendo, me llamaba mucho la atención y me estaba gustando mucho. El problema mío no era hacerme evangélico e irme con mi esposa y mis hijos. En realidad ese no era tanto el problema. El problema que yo tenía en ese momento era cómo se lo decía a mis papás. Ese era el punto. Porque yo sabía que iba a ser muy doloroso para ellos. Mis papás que han sido católicos fervientes toda la vida, y de pronto yo les iba a comunicar que me iba a ser evangélico. Entonces, ahí fue donde empezó el dilema mío para ver, bueno, ahora cómo se lo explico a ellos, cómo les digo. Entonces, se me ocurrió una idea, y yo no pedí consejo a ningún sacerdote, no le pedí consejo a ningún pastor, simplemente me planteé la idea de que bueno, voy a buscar en internet, en YouTube o en lo que sea, en cualquier sitio que pueda accesar, una excusa para poderme hacer evangélico. Entonces ya yo con bases, con bases religiosas de las iglesias evangélicas, yo podía llegar donde mis papás y decirle, vean, yo me voy a hacer evangélico por esto y esto y esto y esto, porque no estoy de acuerdo con la iglesia en este tipo de cosas, pero necesitaba esas bases. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento? Me meto en internet, en YouTube, y comienzo a buscar prédicas de pastores evangélicos. Muchísimas, de muchas denominaciones. Comencé a ver los videos, a ver las prédicas que tenían, y me llamaba mucho la atención, me gustaban, y por supuesto, cuando usted no tiene bases católicas firmes, y un pastor evangélico lee cuando Dios dice no te hagas imágenes, y después dice, ven, la iglesia católica tiene imágenes, y yo apuntaba todo eso, yo decía, aquí están, aquí comienzo yo a tener bases, fundamentos para decirle a mis papás, es que no, la iglesia católica está equivocada. Eso era lo que yo necesitaba. Pero en una de esas prédicas, curiosamente, de uno de estos pastores, por primera vez en mi vida escucho el nombre de padres de la iglesia. Yo nunca había escuchado quiénes eran los padres de la iglesia, no sabía qué era. Pero él hace una observación importante, que a mí en ese momento no me pareció rara. Él dice, lean los padres de la iglesia, pero tengan cuidado de no creer exactamente lo que ellos dicen. Porque como la iglesia estaba empezando, ellos podían estar equivocados. Es más, no tenían el evangelio completo, no habían entendido la doctrina del Señor. La iglesia estaba en cascarón, entonces por lo tanto, lo que ellos predican pueden estar equivocados. Pues eso en ese momento no me causó, no me dijo a mí nada. Me meto a internet, busco los padres de la iglesia, comienzo a poner padres de la iglesia, quiénes son, y comienzo a copiar los nombres, y comienzo a descargarlos de internet. Es más, todos los documentos que yo tengo, los padres de la iglesia, los descargué de internet, los busco, los copio, los imprimo, y aquí los tengo en la casa. Y entonces comienzo a leer algunos padres de la iglesia. Me acuerdo que uno de los primeros que leí, no sé si fue el primero en ese momento que leí, fue Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Ahora es el padre de la iglesia favorito mío, pero la primera vez yo no lo estaba estudiando, lo estaba leyendo, porque yo lo que quería era encontrar en la iglesia primitiva una iglesia que fuera mitad católica, por ejemplo, y mitad evangélica.
que tuvieran las dos cosas. Eso es lo que yo esperaba encontrarme. Entonces, cuando yo tuviera los argumentos evangélicos, con eso podía decirle a mis papás, por ejemplo, bueno, pensaban así y pensaban así. Entre las dos forman algo que más o menos no eran ni católicos ni evangélicos. Entonces, digamos que en cualquier iglesia que estemos está bien. Más o menos ese fue el inicio con los padres de la iglesia. Entonces, lo que sí me gustaría que quede claro en ese momento, como les dije, yo no estaba estudiando, yo estaba simplemente leyendo y comencé a leer a Ignacio de Antioquía. Me acuerdo que yo sí leí las 7 cartas de Ignacio de Antioquía y yo cuando terminé dije, bueno, es católico, este sí es católico, y la puse a un lado. Después leí a Justino Mártir y comencé a leerlo, y cuando iba terminando yo me dije, bueno, este es católico, y lo puse a un lado también. Y yo, bueno, ¿cuándo voy a encontrarme con los argumentos evangélicos o protestantes? Comienzo a leer, por ejemplo, a San Policarpo, otro padre de la iglesia, y comencé a leerlo, y cuando comencé a leerlo lo puse a un lado y le dije, bueno, este es católico también. En ese momento yo no me percataba de lo que me estaba encontrando. ¿Por qué? Porque yo no quería ver cuál era la iglesia primitiva, cómo vivían los primeros cristianos o qué pensaban los primeros cristianos. Yo lo que estaba en busca era de los argumentos evangélicos para poder hacer lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo estaba buscando. O sea, estaba leyendo, me encontré con oro puro, estaba leyendo el cristianismo más puro del siglo I, II y III, y yo no me había dado cuenta de eso todavía. Hasta que ya estaba, por decirlo así, decepcionándome un poco porque no encontraba lo que yo necesitaba, y fue cuando se me ocurre a mí poner en internet, en YouTube también, era algo así como, comienzo a buscar como padres de la iglesia evangélicas, padres de la iglesia protestantes, y me tiraban Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, los anglicanos con Enrique VIII, y ese tipo de cosas, pero no iba más allá. Entonces yo comencé a decir, bueno, aquí algo está pasando raro. Entre los videos que me encontré, que un video, le van tirando los videos, me encontré el video sobre fragmentos de los padres de la iglesia del hermano Frank Morera. Yo no sabía quién era Frank Morera. Entonces, ese día fue un día clave para mí. Me puse los audífonos, estaba escuchando a Frank Morera y este video que tiene de los padres, se llama así, Fragmentos de los Padres de la Iglesia, por si alguien lo quiere buscar. Y yo andaba con el teléfono y los audífonos por toda la casa. Me sentaba en un sillón, me levantaba, me sentaba en una silla escuchando a Frank Morera, me iba para nuestra habitación, me sentaba en la cama. Anduve por todo lado porque hasta ese momento yo entendí la magnitud de lo que me había encontrado, de lo que estaba leyendo, porque como yo estaba buscando otra cosa y no lo encontraba, entonces no le daba la importancia. Cuando yo terminé de escuchar el video de Frank Morera sobre los padres de la iglesia, fue cuando finalmente yo logré percatarme de que es que no existían los evangélicos. Y yo, Dios mío, pero es que yo estoy buscando algo que no existe. Y estoy leyendo algo que muy poca gente lo ha leído, probablemente. Porque yo decía, esto es totalmente nuevo para mí y esto yo nunca lo he escuchado. Y entonces, ese día, cuando yo terminé de escuchar ese video de Frank Morera, de verdad que ese día fue el comienzo para mí, porque ahora sí yo ya comencé a leer, no a leer, a estudiar los padres de la iglesia, y me fui, agarré la Didache, agarré a San Ignacio de Antioquía, y comencé ya con todos
los autores cristianos y comencé a leerlos palabra por palabra, con la guía siempre de los videos de Frank Morera, y ese día fue el día, para mí fue el día para mí. De ahí en adelante es otra historia totalmente diferente. No sé, amor, si usted quiere continuar por donde la dejé. Bueno, mientras pasaba todo este proceso, mi esposo, seguíamos teniendo las discusiones porque ya él empezaba a tener argumentos y entonces empezaba a decirme, ¿de dónde salió la evangélica? Dígame de dónde salieron ustedes, ¿hace cuántos años existen? Dígame un primer padre de la iglesia. Y yo me empezaba a quedar sin argumentos para discutir, pero yo lo que hacía era, estaba todavía muy comprometida con el grupo de las señoras en la iglesia. Entonces yo oraba y oraba y yo lo que pensaba era, tengo que orar más, me tengo que esforzar más, porque yo decía, Dios mío, si yo te he pedido tanto que Él se convierta a mi iglesia, a mi fe, ¿por qué más bien ahora se está desviando, verdad? Yo no entendía, porque entre más oraba, el hombre se estaba haciendo católico y casi que era mejor antes, que no era nada, a hacerse católico, ¿verdad? Porque ahí sí estábamos teniendo choques. Esos años pasaron y pues fueron años muy duros porque yo trataba de hacer mi esfuerzo como cristiana evangélica, pedía oraciones, ayunaba, de corazón yo me esforzaba, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien para que este hombre venga, verdad? Y pues, como hace como 2 años, no más, ¿verdad? Nuestro hijo mayor, cuando tenía como 13 años, igual siempre había ido conmigo a la evangélica y la pequeña, un domingo me acuerdo, ¿verdad? Que fue uno de los días más difíciles porque ese día me tocaba a mí dirigir en la iglesia, era un domingo. Y ese domingo ya yo los levanto y me dice que él no quiere ir. Y yo, ¿pero por qué? No, mami, yo no voy a volver a ir con usted, yo voy a ir con mi papá. Para mí fue un golpe bajo muy, muy difícil porque en algún momento lo habíamos conversado y yo le decía, Aaron, cuando usted sea grande y usted quiera ir a otra iglesia, yo le voy a respetar, pero yo lo decía porque yo no creía posible que eso llegara a pasar. Ese domingo yo recuerdo que yo casi muero, ¿verdad? Yo me fui para la iglesia y me tocó dirigir y yo, bueno, solo Dios sabe cómo yo me sentía en ese momento. Entonces, yo estaba como más frustrada de ver, yo decía, Señor, ahora no es solo él, ahora se está llevando a nuestro hijo también con él, ¿qué está pasando? Tengo que levantarme más de madrugada a orar, tengo que hacer algo más, ¿verdad? Y yo hacía mi esfuerzo humano, pero sí tengo algo que yo siempre le pedía a Dios y yo digo, a veces uno le pide a Dios y uno no sabe lo que está diciendo, pero Dios sí sabe, porque yo siempre le decía, Señor, muéstrame tu luz, yo quiero ver tu luz, llévame a tu luz, muéstrame, Señor, muéstrame esa luz que yo pueda ver, porque yo no veo nada, yo oro, yo la pulseo, Señor, pero yo no veo nada, yo sigo viendo oscuridad. Entre más me involucro, más voy, más difícil se está poniendo la situación. El siguiente año que ya mi hijo empezó a hacer las catequesis y de todo, coincidentemente yo regresé a la universidad y entonces fue un año que me empecé a apartar, digamos, de algunos cargos en la iglesia. Ya les dije, no voy a volver a ayudarles con la dirección porque no puedo. Esto de estar en la puerta, ¿verdad? La bienvenida a la gente, les dije, tampoco puedo porque ya estoy muy comprometida con la universidad y hay días que no voy a poder y no quiero quedar mal, lo que menos me gusta hacer es irresponsable. Y igual con el grupo de las señoras, ya llegó uno de los cuatrimestres que la reunión era los miércoles y me coincidían materia los miércoles, entonces empecé a ir como salteadito, ¿verdad? Ya no podía ir, no porque no quisiera, sino porque académicamente el horario no me lo permitía. Y mi esposo continuaba leyendo y escuchando, y entonces le daba por escuchar audios de Frank Morera y de Luis Toro, y me caían malísimo, porque yo decía, uy, esos viejos no me los soporto, porque hablaban, yo sentía que me estaban atacando, y yo decía, él los pone el propio, para que yo oiga y me sienta ofendida. Yo me sentía ofendidísima porque atacaban a lo que yo creía, a lo que, cuando usted ha crecido y nació y creció en una misma fe, para usted eso es infalible, sus papás no le van a mentir, se lo inculcaron, se lo enseñaron, eso es lo que usted cree y punto. Y yo nunca en mis 38 años me había cuestionado de dónde veníamos, por qué los evangélicos hacíamos lo que hacíamos, nada, para mí eso era la verdad y listo. Yo nunca ni siquiera había pensado ¿de dónde viene la Biblia? De dónde viene la Biblia, nada, la Biblia para mí era la palabra de Dios y lo que estaba ahí era la verdad y punto, sin saber ni siquiera de dónde salió esa Biblia.
Y bueno, a finales del 2018 fue, sí, a finales del 2018 llegué a un punto como de confrontamiento tal porque ya no le ganaba en las discusiones a mi esposa. Al principio, yo recuerdo cuando discutíamos, yo tenía más argumentos, porque los evangélicos desde muy niños son enseñados a leer mucha Biblia, entonces yo tenía más facilidad de buscar la Biblia, pero llegó un punto que ya yo no tenía argumentos para defenderme de lo que él me decía, ¿verdad? Y yo voy a preguntar y voy a tratar de indagar. Y llegó un punto que yo le dije, bueno, hagamos un trato, yo voy a leer eso que usted ha estado leyendo, pero yo no me hago católica, yo no me voy a hacer católica, yo lo voy a leer nada más. Y así fue como entonces, sí, a finales del 2018 yo decidí empezar a leer, ¿verdad? Y empecé a leer y creo que lo primero que me leí fue a Ignacio de Antioquía. Y yo dije, esto es muy católico, esto es católico. No, esto lo tuvo que escribir un católico, esto no es, porque todo era tan similar a lo que hoy en día la católica practica, era la misma línea, era la misma liturgia, y yo dije, no puede ser esto, no me gusta, ¿verdad? Y cada día mi esposo llegaba a la tarde del trabajo y me decía, leemos, y yo había días que yo no quería leer porque no me gustaba lo que leía. Sin embargo, igual seguía orando y definitivamente fue el Espíritu Santo el que a uno le va redarguyendo y abriendo la mente para ir como analizando y decir, ¿será que tienen razón? Yo empecé a cuestionarme, ¿será que tienen razón? Es que no, si esta gente existió en el primer siglo, si ellos conocieron a los apóstoles, si San Ignacio de Antioquía conoció a los apóstoles eso fue lo que les enseñaron, ¿por qué los evangélicos no practican esto? Entonces luego me fui a buscar a Martín Lutero, a ver quién era, porque aunque uno sabía que las iglesias evangélicas venían de ahí, casi que ningún evangélico tampoco estudia mucho a fondo quién es Martín Lutero, ni qué hizo, ni qué no hizo. Y me topé que Martín Lutero sí se separó de la iglesia y en realidad tenía algunas razones muy válidas, porque en ese momento lo que se estaba haciendo era incorrecto, pero también otras razones eran acomodándose a sus propias necesidades, ¿verdad? Y qué es lo que desgraciadamente actualmente pasa en las iglesias evangélicas. Cada vez que alguien está en desacuerdo con una directriz que se implementa en esa iglesia, me separo, hago otra iglesia de acuerdo a mis necesidades que se adapte a lo que yo quiero. Y pues cuando empecé a leer a Martín Lutero, algo que me impresionó fue que cuando él se separó, él continuó haciendo la misma liturgia que se hace en la iglesia católica. Y yo dije, qué raro, no hacían los cultos que la iglesia evangélica hace. ¿De dónde salieron estos cultos entonces? ¿De dónde toda esta práctica? Luego, leyendo un poco también más y que mi esposo me guiaba, Martín Lutero fue uno de los que le escribió los versos más bonitos a la Virgen María, y yo decía, ¿y por qué los evangélicos son antimarianos, antimaría? Siempre era como, a María hay que respetarla, pero nada más, es como la agarramos y la pusimos ahí y listo, queditita, no se toca, ni se vuelve a ver, ni se toma en cuenta. Entonces, todos esos temas empezaron a generarme mucha confusión y yo estaba como teniendo temor de sentirme tan confundida, tan enredada. Entonces volví a seguir leyendo los padres de la iglesia y uno de los temas que para mí yo creo que fue fundamental fue el tema de la Eucaristía. Cuando me enfrenté a ese tema, fue el tema que me impactó, porque yo no sé cuántas veces había leído la Biblia, había leído San Juan 14:6, San Juan 6, el capítulo 6. El capítulo 6, y lo habíamos leído montones de veces. Cada vez que en las iglesias evangélicas se hace la Santa Cena lo leen, y yo decía, ¿por qué yo nunca lo vi de esta manera? Porque ahí dice que el que no come y no bebe no tiene parte con Jesús. Y yo decía, aquí no dice que es simbólico, aquí dice que es real, esto es literal. Y en esta lectura de los padres de la iglesia, recuerdo que había uno de los padres de la iglesia que le escribió, que le tuvo que mandar una carta al emperador de Roma explicándole qué era el culto que ellos estaban haciendo, porque los estaban acusando de que estaban comiendo carne humana. Agustino Martes. Yo no soy muy buena para aprender nombres. Y yo decía, si ese señor tuvo que mandarle a explicar todo esto al emperador, es porque era algo real. Si hubiera sido algo simbólico no hubiera ningún problema, el pedacito de pan y la copita de vino, y no hubiera habido problema.
Igual cuando los judíos se escandalizaron porque Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, ellos se escandalizaron, dice que incluso algunos volvieron atrás y dejaron a Jesús, ¿verdad? Los seguidores que tenía. Entonces yo decía, si esta gente se escandalizó es porque era real, esto no era algo de mentirita o no era algo nada más por recordar o algo simbólico, aquí algo está pasando. Y ese tema fue el que más empecé a investigar, empecé a leer, y luego de eso pues me llevó también a buscar como videos en internet, y en ese proceso tenía una confusión tan grande y un temor tan grande porque nunca en mi vida hubiera considerado venir a la Iglesia Católica. Es más, nunca lo hubiera hecho. Yo decía, Señor, no es dentro de mis planes, porque mi esposo dice que él me acompañó algunas veces y él pudo considerar hacerse evangélico, pero yo nunca, yo ni lo hubiera considerado sinceramente, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia usó todo esto para empezarme a traer. Así que bueno, después como de 2 meses de estar en esto, un día le dije a mi esposo, no, yo ya sé, voy a ir en el pastor, voy a sacar una cita con mi pastor para que él me aclare las dudas. Es más, usted va a venir conmigo. Porque mi idea, dije yo, el pastor sí sabe. Yo tal vez no sé mucha teología, pero ellos tienen que saber. Y él nos va a aclarar todas las dudas y voy a llevar a mi esposo para que también salga convencido de que lo que él está en error y va a ver, vamos a venir 0 dudas y esta situación se va a acabar, porque yo quería como que el asunto parara porque sentía esa confusión. Empecé a poner en duda lo que yo había creído por años. Y así fue como nos fuimos parando el pastor un día, ¿verdad? Saqué la cita y fuimos y ya, pues yo empecé a plantearle todas mis inquietudes, mis dudas. Le dije, es que leí la Diagé, me llevé a la Diagé a Ignacio de Antioquía, que eran los documentos que más calaron en mí. Y empecé a preguntarle, a decirle, yo quiero saber de dónde salió el culto evangélico, por qué lo hacemos de la manera, si Lutero no lo hacía así. Y cada pregunta que yo le hacía, él no tenía una respuesta clara o un argumento convincente que yo dijera, bueno, sí tienes razón, ves, aquí hay algo que me respalda lo que los evangélicos creen. No había. Y conforme avanzaron las preguntas y mis dudas, él no tuvo como la capacidad o la posibilidad, o simplemente no tenía. Me dijo, voy a investigar. A la iglesia que yo asistía tiene 88 años de fundada acá en donde vivimos, pero de ahí para atrás él no tenía como, tal vez quienes vinieron a colonizarla y hacerla, pero de ahí no sabía quién más la había traído ni de dónde más venía. Y eso pues me provocó, como que me dio un poco más de disgusto, pero a la vez, o decepción, pero sin embargo, eso me dejó como desmotivada y yo dije, pues no, aquí algo más está pasando. Recuerdo que mi esposo me dijo, si quiere vamos donde otro pastor o otra persona que le aclare sus dudas, y yo le dije, no, porque este señor yo sé que es un poco preparado y los demás van a tener las mismas excusas, los mismos argumentos, pero sin base, porque solo dicen, pero no te pueden sacar un documento y demostrar, miren, en el año 100 este señor hizo esto y esto, y eran evangélicos y los católicos no existían, o los católicos los perseguían. No existe, es que no existe. Yo dije, no existe, señor, no existe. Y así entonces empecé a cuestionarme y a pensar, ¿será que debo ir a la católica? ¿Será que yo puedo ir a la católica? Y entonces se venía a mí todo el anticatolicismo que uno ha tenido desde niña, y era un confrontamiento conmigo misma, era una lucha interna conmigo misma de querer hacerlo, pero a la vez sentir que no podía hacerlo. Y pues eso me llevó un tiempo más, tal vez unos, no sé, 2 meses más en que iba a la evangélica, pero ya no me sentía cómoda porque estaba en el culto y yo decía, Señor, ¿esto será lo que te agrada? ¿Esto es lo que usted quiere que hagamos? Hubo un momento que recuerdo que me preocupaba mucho porque mi hija estaba en danza y le encantaba la danza, ¿verdad? Y de hecho, cuando ella empezó a ver que yo me interesaba en el catolicismo y empezaba a leer con mi papá y todo, un día me dijo, si usted se hace católica, hágase católica, pero yo no me voy a hacer católica. Y eso a mí me dolió. Yo dije, no puedo. Entonces yo no puedo orar. Habían cosas que me echaban para atrás y a la vez, pero Dios fue acomodando y entrelazando todo de una manera tan especial que ese año, en la presentación de Navidad,
mi hija me dice, mami, esta es la última presentación que quiero hacer, no quiero danzar más. Y yo, ¿estás segura? ¿Usted está segura? Sí, yo no quiero danzar más. Y fue una decisión de ella, no fue una imposición, no fue algo solita. Me dijo, no quiero danzar más. Y fue tranquilizante para mí porque entonces yo decía, Señor, estás acomodando las cosas. Y así decidí también poco a poco empezar a acompañar a mi esposo a algunas actividades. Era la celebración de la Virgen de Lourdes, donde viven mis suegros, que es un pueblito cercano. Y entonces había una serenata a la Virgen y yo fui la que quise ir y me gustó mucho. Y así poquito a poco empezaba a asistir a algunas actividades católicas como para ver cómo me sentía o qué hacían o qué no hacían, porque yo solo había ido a misas contaditas, como les decía, de funerales o de matrimonios, o a una misa prácticamente nunca lo había hecho. Sí. Bueno, entonces ese fue como el proceso de que me fui acercando a ir a la iglesia católica. Empecé a orar porque tenía mucho temor, es un temor muy muy grande de fallarle a Dios, porque yo había sido cristiana evangélica toda mi vida y yo no quería fallarle a Dios. Entonces yo decía, si me voy para acá y estoy ofendiendo a Dios. Y le pedí mucho a Dios, y en el 2019, en abril del 2019, para la Pascua, habían confesiones, y entonces mi esposo me dijo, ¿te querés confesar? ¿Lo quieres hacer? Y tenía un susto muy grande de hacerlo, pero yo dije, yo lo voy a hacer. Yo me decidí, yo dije, yo voy a ir a la iglesia, Señor. Yo no entiendo nada, hay montones de cosas que no creo, pero si tú me estás llamando es por algo, y si en esta iglesia está la Eucaristía y está Jesús verdadero, yo tengo que ir, y lo voy a hacer en obediencia, Señor. Y esa fue mi oración. Voy a ir en obediencia aunque no crea ni sienta nada, porque desgraciadamente, o no sé, cuando uno es evangélico, como vos decías antes, la parte del alma es la que más se maneja. Entonces uno está acostumbrado a sentir, si yo siento bonito estoy, si siento feo ya no estoy. Y en el asunto del catolicismo no es de sentir, es de creer, es un asunto de fe. Y por pura obediencia decidí pues ir ese día y confesarme, después de 15 años, que fue la única vez que me había confesado cuando me iba a casar, y después tenía 15 años de no confesarme, y pues fue un momento muy bonito. Y me acuerdo que cuando ya el sacerdote me dio la absolución y me dijo que fuera a rezar unos Padres Nuestros en Ave María, yo me sabía el Padre Nuestro, pero no me acuerdo que no me sabía el Ave María, y entonces mi esposa, es que no me lo sé, ayúdeme a repetirlo, ¿verdad? Pero fue muy conmovedor. Yo recuerdo que a mí se me salían las lágrimas y me sentía como Señor, aquí estoy, no me lo puedo creer, estoy aquí, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues, empecé a asistir a la iglesia católica con mi esposo y con mis hijos. Y pues aquí estamos en este camino, no es fácil, y todavía estoy aprendiendo, estoy conociendo, pero así fue como llegué a la iglesia católica. Después de eso fui a buscar al sacerdote, hablé, le conté un poco mi historia, y pues él también me dio una guianza espiritual. He hecho algunos cursillos, hicimos un encuentro matrimonial que fue, creo que ese encuentro me ayudó como a terminar de sentir esa cercanía con Jesús sacramentado, que eso es lo que más yo creo que a mí me ha llenado. Hay cosas que aún no comprendo, hay cosas que estoy aprendiendo, pero en cada misa, el disfrutar de Jesús, de saber que ahí en ese momento está Jesús, es algo inexplicable, es algo que a mí me continúa llenando, y estoy en ese proceso de ir creciendo, porque la gente cree que usted se puede hacer católico y ya, nada más voy a misa, eso no, es un continuar, pero es un tema, digamos, que por supuesto que no es fácil, es cambiarse el chip. Yo pasé muchas noches sin poder dormir, tuve ansiedad, tuve angustia, el miedo a estar haciendo lo incorrecto. Las primeras misas, digamos, cuando ya decidí del todo ir, recuerdo que casi que toda la misa pasaba en mi mente pidiéndole perdón a Dios por si estaba haciendo algo malo. Señor, si estoy ofendiéndote, si estoy haciendo algo malo, perdóname. Pero Dios ha ido acomodando las cosas, y me ha ido dando esa paz y esa seguridad de estar haciendo lo correcto. Entonces, tal vez avanzo rápido. Bueno, sí, en el caso mío, como les estaba contando, cuando yo me encontré con
con el tema de los padres de la iglesia, con Frank Morera, que fue el que finalmente Dios utilizó para abrir mi corazón, mi mente, y entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que yo estaba en ese momento leyendo y qué era lo que me había encontrado. Pues comencé a ya no leerlos, sino a estudiarlos, como les dije antes. Y cuando yo me percato de que estas personas, el catolicismo que tenía, que daban la vida defendiendo la Eucaristía, por ejemplo, yo decido ir a hablar con el sacerdote. Le cuento cómo está mi situación. En ese momento, que cómo estaba mi situación espiritual. Yo tenía 15 años también, bueno, un poquito menos tal vez, pero sí tenía mis 10 años mínimo de no haberme confesado desde que me había casado también. Y comienzo a asistir a misa. Ya los domingos comienzo a asistir a misa y mi esposa y mis hijos iban a la iglesia evangélica. Esto, como lo dijo mi esposa, trajo bastantes problemas porque mi esposa ya estaba muy contenta, estaba muy emocionada porque yo me estaba acercando a la iglesia evangélica, y cuando yo decido alejarme, más bien irme a la iglesia católica nuevamente, pues esto trajo muchos problemas. Teníamos muchos conflictos hasta cuestiones de divorcio. Ya hablábamos hasta de divorcio, de separarnos y de todas estas cuestiones. Pues así continuamos un tiempo. También con uno de los videos, yo estaba asistiendo a misa ya diariamente, pero en realidad porque me había encontrado con el catolicismo de los padres de la iglesia. Pero, para ser totalmente franco, yo aún no entendía bien la dinámica de la liturgia ni de la Eucaristía, de la Santa Eucaristía. Fue en otro video también de Frank Morera. Yo sigo escuchando a Frank Morera y para ese tiempo ya comenzaba a escuchar al padre Luis Toro, pero especialmente con Frank Morera. Hay un video que se llama La Pascua Eterna, que él dura como 2 horas y algo, pero él explica muy bien la Eucaristía, él explica muy bien la dinámica de la cena pascual y cómo se entrelaza, cómo se convierte en la Eucaristía, y cómo Jesucristo en la Pascua, en su última cena, liga la Pascua judía y se continúa con la Eucaristía que hoy conocemos. Ve, hermano, si ya yo tenía problemas hasta para dormir leyendo los padres de la iglesia, porque yo los iba estudiando y me acostaba, pero había noches que no podía dormir, simplemente por lo que estaba encontrando en los padres de la iglesia. Era algo increíble. Cuando yo escucho el video de Frank Morera sobre la Pascua Eterna y la relación de la Pascua con la Eucaristía, ahí fue para mí el segundo golpe, digámoslo así. Ya les había dicho que el primero fue cuando me encontré con el tema de los padres de la iglesia, de Frank, pero ese fue el que definitivamente abrió mi mente y mi corazón, y ya yo me dije, esto es lo que está pasando en la Santa Eucaristía. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Si ya antes tenía este problema para dormir, de verdad, hermano, y aquí está mi esposa que no me deja mentir, habían noches que yo me la pasaba caminando de la cocina al cuarto, de la cocina al cuarto, a la sala, andaba por toda la casa. Simplemente no podía dormir. ¿Por qué? Porque de pronto y en un corto tiempo, todas las piezas comenzaron a encajar una sobre otra, y yo me dije, esto es la Iglesia Católica, esto es la Eucaristía, estos son los sacramentos, los padres de la iglesia, esta es mi iglesia, y yo no había logrado entender eso hasta ese día. La misa ya no fue dominical, ya a partir de ese momento la misa fue diaria. Para entonces, los problemas con mi esposa ya no eran problemas, eran problemotes, porque ya cada vez era más visible que yo me alejaba de lo que ella quería y me hacía más católico.
todos los días en misa. Y ella decía, ¿qué es la majadería de estar yendo todos los días a misa? Y decía, se volvió loco, está loco, va todos los días a misa. Sí, y yo también creía que me estaba volviendo loco. Yo decía, que yo estaba muy emocionado. Yo decía, ¿qué es esto que estoy descubriendo tan precioso? Esto no lo sabía. Y entonces ahí entra en mi vida una persona muy especial para mí, que es el padre Rodolfo González. Yo voy y le digo al padre, yo no lo conocía, ese día lo conocí. Y le digo, padre, vea, me está pasando, ya le conté la historia, lo que estaba pasando. Y entonces le dije, pero esto me está trayendo muchos problemas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Hay posibilidades de separación, hasta divorcio. No solo porque ella estaba molesta, sino porque yo aprovechaba cada instante para cuestionar también lo que ella... Yo estaba aprovechando lo que iba aprendiendo para estarla cuestionando a ella. Y entonces él me animó mucho y me dijo, no, hermano, vea, siga adelante, siga estudiando, esto algún día a usted le puede servir para que ellos también vengan a la iglesia, siga adelante. Y me ayudó mucho, de verdad que él, aparte de ser un guía espiritual para mí, un hermano como el hermano mayor que yo no tuve, pero siempre cercano a mí hasta la fecha, hasta el día de hoy. Gracias a Dios por él. El otro tema importantísimo que comencé a descubrir a partir de esto, como le digo, esta información comenzó a llegar así por montones en realidad en muy corto tiempo, pero yo digo que en muy corto tiempo, pero fueron tal vez 2 años de estar en esto, pero 2 años en los que todos los días aprendía algo diferente, algo nuevo, algo que me sorprendía y que yo quería salir del trabajo para salir corriendo e ir a misa y participar de lo que estaba pasando ahí. El otro tema importantísimo, comencé a estudiar los concilios, por ejemplo, los concilios de la Iglesia Católica, donde se define la fe de nuestra iglesia. Por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Cartago, donde se define el canon de la Santa, de nuestra Santa Biblia, el de Calcedonia, perdón, y el de Éfeso, si mal no me acuerdo, y el de Éfeso. El estudio de estos concilios, ya de por sí asombrado por todo lo que estaba aprendiendo, me llevó a ver en magnitud mucho más la historia de la iglesia, por ejemplo, de dónde venimos, por qué creemos lo que creemos, cómo llegamos a creer lo que creemos, por qué se tuvo que hacer los concilios, defendiéndonos de quién, por ejemplo. Y entonces eran una de las cosas que yo siempre le decía a mi esposa. Vea, en la iglesia, por ejemplo, uno de los tantos temas, por ejemplo, no decimos que María es la madre de Dios porque un día se le antojó a algún obispo o al papa decir que María es la madre de Dios y simplemente ahí todo el mundo repite lo mismo. No, fue en un concilio donde se le dio el título de madre de Dios para dejar claro contra herejías que se estaban dando en ese momento, que decían que Jesucristo no era divino, por ejemplo. Entonces el concilio viene y dice, no, lo que se engendra en el vientre de María desde el primer instante, por obra del Espíritu Santo, es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto es Dios, y por lo tanto María es la madre de Dios, no para darle honra a María, sino para dejar claro que lo que lleva en el vientre es Dios. Y ese tipo de cosas, como las iba aprendiendo, entonces yo las aprovechaba para comenzar a cuestionar o tratar de explicarle a ella qué era lo que estaba pasando. Así es que después de muchos problemas incontables, la verdad es que no se lo deseo a nadie, a ningún matrimonio que tenga que pasar por estas cosas, pero gracias a Dios aquí estamos. Cierto, cuando yo me conseguí, yo me hice el propósito de tratar de aprender lo más que pudiera, por si algún día tenía que darle razones de fe a mi esposa, por ejemplo, o a mis hijos. Esa era mi meta principal en ese momento. Entonces me compro un librito que se
Qué curioso, no me compré ningún libro católico, pero sí me compré un librito evangélico, ahora que lo pienso. Y lo demás lo descargué de internet. Me compré un librito evangélico que se llama Doctrina Evangélica. Entonces, cuando mi esposa no estaba, yo le decía a mi hijo, que en ese momento tenía 13 años, que ya él había comenzado a cuestionarme un poco algunas cositas, y entonces yo, cuando mi esposa no estaba, yo le decía, venga papi, a usted le van a enseñar esto, aquí está, a usted le van a enseñar esto, y esto es lo que dice la Biblia. Y después se lo complementaba con los padres de la iglesia, que ya para la edad que tenía, ya entendía bien, ya yo le había explicado bien quiénes eran los padres de la iglesia, la sucesión que tenían con los apóstoles y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí fue cuando mi hijo, nuestro hijo, le dijo, ya yo no voy a ser más evangélico, yo voy a ser católico. Ese día yo creí que mi esposa me iba a echar de la casa, ¿verdad? Porque estaba furiosa, se enojó. Y yo no la quiero volver a ver así de brava. Y entonces el siguiente año comenzó a hacer la catequesis para hacer la primera comunión. Ya teníamos aún más problemas por esa circunstancia, y sí, al final de 2018 fue cuando ella, como en septiembre creo, si mal no me acuerdo, de 2018, fue cuando ella me dijo, le amo a los padres de la iglesia, pero yo no me hago católica. Yo le dije, no tiene por qué hacerse católica, simplemente le amo, saber qué piensa. Lo que pasa es que leer los padres de la iglesia es muy peligroso para un evangélico, y mi esposa no se salvó de esta. Comenzamos a leerlo y yo trataba de ir explicando, de acuerdo a lo que, conocimiento que poco que pudiera tener en ese momento, o todavía, y y así fue como llegamos a la parte que ella cuenta, que cómo fue la conversión de ella hacia la iglesia católica. Pero fue en realidad, yo digo que fue bastante rápido, y yo entiendo, y por los muchos videos de conversión que yo he visto, que no es fácil para una persona evangélica hacerse católica, es muy, muy difícil. Sin embargo, es triste que un católico se haga evangélico tan rápido. Y después, muchos que se han convertido de católicos a evangélicos, les cuesta muchísimo volver a la iglesia católica, es increíble. Sí, sobre todo si se trata de un católico que no tuvo una buena formación católica sólida, si no le tocó una buena experiencia creciendo en el contexto católico, y de repente se encuentra con los evangélicos que muestran fervor y les gusta leer la Biblia a su manera y lo que uno quiera decir con sus errores y todo, pero encuentra un dinamismo y un entusiasmo y te vas con ellos, y en lo que cabe sabemos que hay verdad mezclada con error, y sabemos que son grupos que no son la iglesia en la realidad. Pero a donde voy es que hay personas que les toca experimentar un poco, aunque sea un poco, pero les toca experimentar un poco de las cosas de la Biblia, pero en un contexto protestante. Y para ellos, pensar en la posibilidad de regresar a la Iglesia Católica, en su mente lo interpretan como que es como decimos, ¿no? Es ir para atrás. Es como, Sí. es regresar a no estar entusiasmado por la Biblia. Es regresar a ser indiferente ante la religión y el cristianismo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que necesitamos las dos cosas: estar en la verdad, estar en la iglesia de Cristo, y también tener este conocimiento, como el hermano ya nos contó, cómo los padres de la iglesia le reavivaron todo su catolicismo. Lo comprendió, empezó a sentir un fervor, y es algo que yo me identifico ahorita que los estaba escuchando a ustedes, hermanos. Me identifico con una parte de usted y con una parte de la hermana, porque yo crecí católico, pero mi formación no fue muy sólida, y después fui protestante mucho tiempo, 20 años. Entonces puedo entender las dos perspectivas de los dos, y necesitamos el católico necesita saber que está en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo, y al mismo tiempo necesita tener ese fervor, ese dinamismo, ese entusiasmo por conocer la Sagrada Escritura, la enseñanza de los padres de la iglesia, porque, como usted lo dijo, por qué creemos lo que creemos, de dónde viene. Necesitamos tener esas dos cosas, y eso es lo que tenemos, es lo que se ve en un católico practicante, en un católico que conoce su fe, ama su fe y sabe por qué cree lo que cree, ¿verdad?
Este, hermanos, quiero preguntarles a los dos, a quien quiera de los dos o los dos, no importa. Si alguien nos está viendo, quizás es algún hermano separado, evangélico, pentecostal, bautista, etcétera, etcétera, y está empezando a interesarse por realmente comprender lo que creen los católicos, la fe católica, eh, ¿qué consejos les darían a ustedes, a estas personas, ustedes que ya pasaron por este camino? ¿Qué le dirían a alguien que nos está escuchando o tal vez no sabe ni qué pensar sobre la Iglesia Católica? Bueno, en mi caso particular, yo sí diría, bueno, primero que si tienen esa espinita es porque Dios está trabajando en su corazón a través del Espíritu Santo y que se den la oportunidad, que empiecen a leer, que empiecen a descargar información. Desde internet es facilísimo y ahí está la información a la mano. Y pues en mi caso, digamos, para mí me impactó mucho Ignacio de Antioquía, que yo se lo recomendaría a todo católico, no católico, que quiere ir conociendo, ir dándose cuenta de dónde salió, de dónde está lo que practicamos, que viene de los primeros cristianos. Yo le diría que haga eso y que no tenga miedo, porque llega un momento de que uno, a mí todavía hay momentos en los que me ha pasado que yo vuelvo a ver y digo, Señor, estoy aquí, no lo puedo creer, no lo puedo creer, porque me visualizo a mí misma y yo digo, soy católica. Al principio me costaba decir que era católica, yo decía soy cristiana, pero soy católica, me costaba, y entonces es soltar el miedo, es quitarse los prejuicios, porque uno ha crecido con un montón de prejuicios anticatólicos, y darse cuenta que es realmente la Iglesia Católica, que sí es la Iglesia de Jesucristo, y que no todo lo que a uno le enseñan y le dicen que se practica en la Iglesia Católica es cierto. Yo creo que la mayoría de gente no conoce el fondo de lo que se hace en la Iglesia Católica, y por eso critican, y por eso dicen, son idólatras, son adoradores de santos, todo ese tipo de cosas, de imágenes, pero es porque no conocen bien qué es lo que se hace, y por qué se hace, y cómo se hace. Entonces, que estudien, que se informen. Dice, hasta la misma palabra de Dios dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, estamos llamados a buscar la información, tenemos la información a mano, y es nada más de que se den la oportunidad de investigar, y es más, que lo hagan como lo hice yo. Yo dije, yo no me voy a hacer católica, yo voy a leerlo, porque a ver qué es esta cosa que este hombre tanto ha leído y lo tiene tan confundido, y yo peor, ¿verdad? Y pues uno se confunde, pero Dios no, Dios sí tiene el control de las cosas, y los pensamientos de Él son más altos que los de uno, y de verdad que Él va acomodando todo. Amén. Antes de que el hermano nos dé sus consejos, hermana, si yo le pedí un experimento vamos a hacer, es la primera vez que lo pregunto. Si tuviera usted que mencionar 5 mitos que usted creció creyendo como evangélica, los 5 mitos más populares que usted escuchaba sobre la Iglesia Católica y que ahora descubrió, pues que eran eso, ¿no? Que era mitología. ¿Cuáles diría usted, hermana? 5. Bueno, 5, vamos a ver. Bueno, con respecto a María, que adoran y dan culto a María, que la ven como una diosa, que lo de respecto a las imágenes, que la gente cree que la imagen es Dios, cuando no es cierto. Ningún católico se postra frente a una imagen creyendo que esa imagen es Dios. Que en la misa, que en cada misa se sacrificaba nuevamente a Jesús, que lo volvían a matar en cada misa, porque recuerdo que decía, ¿cómo van a estar matando? Jesús murió una vez y para siempre, y en cada misa lo vuelven a crucificar, ¿verdad? Lo vuelven a matar. Vamos a ver qué otra. El simbolismo de la Eucaristía. Bueno, que la Eucaristía era simbólica, que no es real, que eso no puede ser real. Y ¿qué otro? La intercesión de los santos, que a uno le dicen que eso hasta términos de brujería, que hasta uno le da ese temor, porque le dicen eso no puede ser posible, que si se murió ya está muerto y no tiene manera de. Entonces creo que esos eran como los mitos que yo tenía, y que no puedes hablar con los muertos, ¿no? Que es como lo que le llaman la necromancia, estar hablando, consultando a los muertos, algo así, ¿no? Exacto. Y porque eso es lo que se cree, que eso es lo que hacen, pero no es así.
Gracias, hermana, por compartirnos eso. Ahora sí vamos a ver que el hermano le dé algunos consejos a aquellos que están escuchando esto y o no saben qué pensar o están estudiando el catolicismo. Sí, yo en primer lugar me gustaría dirigir la palabra a los católicos, de verdad. ¿Por qué? Porque muchos dicen, como yo decía, yo soy católico y me muero católico. Pero eso es mentira. Ya yo estaba pensando en hacerme evangélico. Entonces, cuando una persona dice, yo nací católico y me voy a morir católico, voy a misa, caliento la banca, participo de la Eucaristía, aunque no sepa qué está haciendo, pues la promesa de Jesucristo es quien beba mi sangre y coma mi carne tendrá vida eterna. Bueno, si lo está creyendo, Jesús no dijo, tienen que saber qué es lo que está pasando. Esa no fue la promesa. Es, háganlo sabiendo que soy yo y van a tener vida eterna. Por lo menos van a misa. Y lo que siempre le digo a las personas que conozco, yo no soy un experto en apologética, no soy un experto en Biblia, en ninguno de esos temas. Es más, probablemente, difícilmente tenga la facilidad de palabra para argumentar con algún buen evangélico que tenga argumentos, pero yo sé que ahora tengo una fe que es inmovible. Yo sé en lo que creo y sé por qué lo creo. Ahora, sí tengo bases con lo que he aprendido para poderle decir a mis hijos, por lo menos, educar a mis hijos y decirle, esto es lo que creemos, en esto creemos. En la Santa Eucaristía, que es lo máximo que tenemos, ahí está Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Lo recibimos, hacemos comunión con Él. Él entra en nosotros y nosotros entramos en Él. Si a mis familiares más cercanos, ya sea un sobrino o un nieto, o sea, tener razones de fe para podérselas dar a alguien, porque no solamente los hijos, también puede llegar un sobrino y decir, veas, me quiero hacer evangélico. Tener uno como darle razones de nuestra fe. Y eso es lo que pasa muchas veces, que llegan los hijos a nuestros hogares o familiares cercanos y no saben. Está bien, decimos, somos católicos y nos vamos a morir católicos, pero cuando llega un familiar cercano, no tenemos razones de fe para decirle, estás equivocado, por esto y esto, vea, venga, sentémonos, yo te puedo decir qué es lo que enseña la Iglesia Católica, qué es lo que ha enseñado durante 2000 años, vea lo que decían los padres de la Iglesia, veamos qué dijeron los concilios, y todo ese tipo de cosas, y porque yo creo que muchas personas católicas no saben de este tema, y es una lástima. Es una lástima y es una herramienta muy, muy importante para dar razones de nuestra fe a nuestros seres queridos, por lo menos, o sea, para que no se nos vayan nuestros seres más cercanos. Y a nuestros hermanos separados, yo lo que le diría es que están bien, que puedan ver este video o que han visto muchos videos de conversión y están preguntando, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo les diría, vea, lean los padres de la iglesia, estudien los padres de la iglesia. Lo que decía mi esposa, traten por un momento de quitarse los prejuicios, traten de quitarse de la cabeza lo que le han dicho que enseña la Iglesia Católica y digan, bueno, voy a dejar esto aquí un momento, voy a estudiar los padres de la iglesia, a ver qué creían ellos. Y como yo decía a mi esposa a veces, si nosotros no fuéramos, por ejemplo, yo siempre le decía a mi esposa, si nosotros no fuéramos cristianos, venimos de un país donde el cristianismo no se conoce y nos venimos para acá, para Costa Rica, y nos queremos hacer cristianos, y vamos a la fuente del cristianismo, a los primeros padres de la iglesia, podemos leerlos, estudiarlos y después comparar cuál iglesia predica parecido o igual a lo que hablaban los primeros cristianos. Y la respuesta es tan lógica que tendríamos que hacer los católicos. Entonces, yo le diría a nuestros hermanos separados, denle el beneficio de la duda a los padres de la iglesia, léalo, estúdielo y después toman una decisión. Si no quieren venir a la iglesia católica, pues es respetable. Y a los que consideren que de verdad la iglesia católica predica lo mismo que predicaron los padres de la iglesia hace 2000 años, pues que se acerquen a la iglesia y comiencen a ver por ellos mismos, no lo que le han dicho que enseña la iglesia católica, sino que lo vean por sus propios ojos, qué es lo que enseña la iglesia católica.
Eso es muy importante, esto último que usted ha resaltado, hermano, porque muchas veces los protestantes lo que saben, lo que supuestamente saben de la Iglesia Católica, es lo que han escuchado desde los púlpitos protestantes. En otras palabras, han escuchado, no han escuchado realmente una exposición clara y concisa de la fe católica, sino que lo que sí han escuchado es una retórica anticatólica, filtrada por el entendimiento de su pastor, ¿no? Entonces eso que nos está recomendando a todos los que están siguiendo esta transmisión, creo yo que es un excelente consejo. Como dijo el hermano, denle el beneficio de la duda a los padres de la iglesia, que fueron muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles, algunos otros discípulos de los discípulos, y ellos bebieron directamente de la fuente apostólica. Ahora, alguno pudiera cuestionar la premisa que aquí estamos estableciendo, es decir, el fundamento del que estamos hablando. Alguno podría decir, bueno, en primer lugar, ¿por qué deberíamos de darle crédito a lo que estos padres apostólicos han escrito? ¿Qué tan importante realmente es el testimonio de estos hombres? La respuesta es que es sumamente importante. Voy a leer un pasaje de la Escritura, está en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Voy a leer 2 versículos, el verso 1 y el verso 2. Repito, segunda de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, el verso 1 y el verso 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos 4 generaciones. Vemos a San Pablo, la generación de San Pablo. Vemos a Timoteo, que era discípulo suyo. Entonces tenemos la generación de San Pablo, la generación de Timoteo, la generación de los hombres idóneos que Pablo le pide a Timoteo que le enseñe a hombres idóneos. Y la 4ª generación, que sería al final del verso 2, donde dice, para que ellos también enseñen a otros. Tenemos San Pablo, Timoteo, los hombres idóneos y los otros. 4 generaciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, estas 4 generaciones, si las representamos en una tabla, en una línea cronológica, es decir, en los años, uno se va a dar cuenta que ahí en esas 4 generaciones entran los llamados padres apostólicos. Como ya lo mencionó el hermano, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, San Ireneo, San Justino, Policarpo, Bernabé, etcétera, etcétera. Es decir, lo que San Pablo le pide a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versos 1 y 2, se cumple. No fue una ilusión de Pablo, no fue un deseo que nunca se llevó a cabo. No, sí se cumplió. Timoteo cumplió con su tarea apostólica. Timoteo le enseñó a hombres idóneos, y estos hombres idóneos no se lo quedaron para ellos mismos, sino que estos hombres idóneos también lo pasaron como dice aquí el verso, a los otros, a la siguiente generación. Y uno se preguntará, ¿y quiénes son todos estos de estas generaciones que le siguieron a Timoteo? Respuesta, los padres apostólicos representados, hubo más, ¿no? Pero están representados por los que aquí se han mencionado y muchos otros, San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Roma, San Ireneo de León, San Justino Mártir, San Policarpo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la respuesta a aquella persona que cuestiona por qué deberíamos de darle crédito a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles. Esa es la respuesta, porque es bíblico, porque está en la misma Sagrada Escritura. Si alguien lo rechaza a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos de los apóstoles, en la realidad está rechazando el consejo de la palabra de Dios. Exactamente. Adelante. Perdón, hermano, y San Ireneo de León a mí me impresionó mucho cuando yo leía a Ireneo de León, porque él habla mucho de la tradición y habla exactamente de esto, de que hay que seguir el evangelio que se ha venido traspasando de generación en generación, y no dice que con la Biblia, dice que por la tradición verbal o en oral o escrita en ese momento, pero que no era considerada todavía, que sabemos que todavía no era considerada como palabra de Dios, y eso es increíble.
Este, y otra cosa, a los que digan que, por ejemplo, que por qué tenemos que tomar en serio a los padres de la iglesia, que pudo haber sido un engaño de la iglesia católica y varias cosas que yo mismo he escuchado. Por ejemplo, yo le contestaría lo mismo que le contesté al pastor cuando fuimos a hablar con el pastor en ese momento de Saray, cuando fuimos a preguntarle estas cosas. Él me lo dijo, me dice, ¿y qué constancia tengo de que eso no es falso? De que eso no lo escribió la iglesia católica para confundir a un montón de gente. Y yo ese día me acuerdo que le dije, bueno, pastor, yo le puedo aceptar que esto sea falso cuando usted me muestre un documento evangélico del año 100. Muéstreme un documento evangélico del año 100, del año 200, del año 300. Muéstreme un documento evangélico protestante del año 1500. Y me dice, no está, porque el protestantismo nace a partir de 1517 más o menos con Martín Lutero. Entonces, si no existen documentos evangélicos que contradigan esto, pues podemos estar seguros que esto es totalmente legítimo también. Así es, ciertamente, hermano. Bueno, miren, mis amados hermanos, antes de cerrar el programa, yo me di cuenta que tanto en su esposa como en usted mismo, la Eucaristía tuvo un papel sumamente importante. Yo quiero leer estos versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 6, que ustedes ya referenciaron. Voy a leer a partir del verso 53. Repito, San Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Y el mismo San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos dice estas palabras, precisamente enseñando sobre la Eucaristía. Primera a los Corintios, capítulo 10, el verso 16, lo leo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí era la mejor oportunidad que San Pablo hubiese tenido para decir, ¿no es acaso un símbolo del cuerpo de Cristo? Pero Sí. no lo dijo. Aquí él pudo haber dicho, ¿no es acaso un símbolo de la sangre de Cristo? Pero no lo hizo. Pero lo que sí escogió decir, inspirado por el Espíritu Santo, es, ¿no es acaso una comunión, koinonía, que en otras traducciones dice participación? Entonces San Pablo dice, la copa y el pan, ¿no es acaso una participación del cuerpo de Cristo? ¿No es acaso, es una pregunta retórica cuya respuesta se entiende, es obvia, ¿no es acaso una participación de la sangre de Cristo? Aquí era el mejor lugar para San Pablo haber dicho, no es un símbolo del cuerpo, no es un símbolo de la sangre, pero no, sino que dice, no es una comunión, no es una participación. Cuando hablamos de participar de la Eucaristía, de aquí viene el lenguaje, es una comunión. De hecho, así decimos también, ¿no? Voy a ir a tomar la comunión, o participé de la Eucaristía, son sinónimos. En el lenguaje bíblico es la palabra koinonía, y eso es el cuerpo de Cristo. Por eso dice que el que participa indignamente será culpado del cuerpo del Señor. Y por eso dice que algunos han muerto, porque no reconocieron que de lo que participaban, dice así, sin haber discernido el cuerpo del Señor, que de hecho discernido no es la palabra más entendible. La Reina Valera traduce discernir el cuerpo del Señor, pero en el castellano que más usamos, no usamos mucho esto de discernir. Ahí la palabra más entendible sería sin haber reconocido el cuerpo del Señor, sin reconocer el cuerpo del Señor. Y lo quise compartir porque son pasajes muy populares
pero que muchas veces se pasan por alto, no se les da la atención que es necesario. Y después de haber leído los padres de la iglesia, ahora sí tienen sentido todos estos pasajes. Increíblemente se le abre a uno ese panorama y lo entiende, y yo lo leo y a veces me quedo, pero qué raro, yo nunca lo había entendido de esa manera, nunca lo había visto de esa manera, porque ya uno está tan manipulado o tan mecanizado que es simbólico y que es listo, no lee entendiendo. Así es, mis amados hermanos, pues de nuevo yo les quiero dar las gracias a los dos por haberse tomado este tiempo de su día para compartir cómo Dios ha obrado en sus vidas. Infinitamente agradecido, y sé que no hablo solo por mí, sé que hablo a nombre de la audiencia. Gracias, mis amados hermanos, les amamos, les mandamos un abrazo hasta la hermosa Costa Rica. Espero que no sea la última vez, quizás más adelante incluso el hermano Graving, a lo mejor podemos tener alguna especie de mesa redonda o algo para hablar. Ya veo que le encanta hablar de los padres de la iglesia, a lo mejor lo podemos tener por aquí, sí. El hermano. Y bueno, me resta agradecerles, y a todos ustedes que nos están siguiendo, hermanos, gracias por habernos acompañado. Dejen sus comentarios de ánimo para este matrimonio. Denles la bienvenida. Ellos están, como decimos, recién desempacados. No tiene mucho que la hermana, en este caso, ¿no?, que fue recibida formalmente en la iglesia. El hermano Graving, bueno, sabemos que él creció católico, solo fue que fue revitalizado y un encuentro, así es, de, como se dice por ahí, ¿no?, de católico por tradición a católico por convicción. Y pues los dos sean bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Denle like, compartan, dejen sus comentarios, y que viva Cristo Rey. Hasta luego, hermanos. Amén. Que Dios los acompañe. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador. Tanto yo quiero amarte, y en tus pasos quiero yo seguir.